¿Cómo programaste tu mente en la adolescencia? Bueno, yo comencé a leer. Eso fue el primer paso para yo reprogramar mi mente. Yo me crié en una familia muy pobre, pero muy, muy pobre, no el pobre normal de una persona que te dice, ah, sí, yo era muy, muy, muy pobre. Pero a los 14 años, mi mamá, cuando yo tenía 14 años, ya mi mamá comenzó a trabajar eh, un poquito más refinado todo, comenzó a tener mentores que eran sus jefes y en ese punto, cuando yo tenía 14 años, ella comenzó ya a rodearse de otros círculos. Entonces el primer paso para yo reprogramar mi mente fue a través de la lectura. Su jefe le regaló un libro a ella y ella no leyó el libro directamente, pero yo sí. El libro era El cuadrante del flujo de dinero. Es un libro de Robert Kiyosaki. La mayoría de personas cuando comienza a introducirse en este mundo de finanzas, desarrollo personal y demás, uno de los primeros libros que se lee es Padre Rico, Padre Pobre. Yo comencé con El cuadrante del flujo de dinero. Ese libro se lo regaló su jefe a mi mamá. También él fue mi jefe cuando ya yo cumplí la mayoría de edad, yo comencé a trabajar con ella. Pero a los 14 años yo comencé a leer ese libro. Ese libro trata básicamente de cómo las personas se ganan el dinero y explica que hay cuatro formas o cuatro tipos de personas al momento de ganarse dinero. Y él lo representa en un cuadro. En ese cuadro explica que hay cuatro tipos de personas. Está el lado derecho y el lado izquierdo. Me parece que en el lado izquierdo es donde están los empleados y los autoempleados. Explica que los empleados son la mayoría de personas, el 99% de las personas, pero se quedan con el 1% del dinero. O sea, muchas personas se distribuyen poca cantidad de dinero. Desde ese punto, yo en ese momento quería ir a la universidad, ser ingeniero en mecatrónica para buscar un buen trabajo. Tú sabes que aquí en República Dominicana te dicen, no, los ingenieros ganan mucho y mi sueño era yo ganarme 100,000 pesos y ya yo estaba ready. Yo tenía 14 años, obviamente. Cuando yo leo ese libro y explican que el 99% de las personas se distribuye el 1% del dinero, explica por qué los empleados mayormente ganan tan poco dinero. Y es que se reparten muy poco entre muchas personas. Y también son las personas que más trabajan. En el lado derecho del libro también está un cuadrito que es la de autoempleados, que estas personas ganan un poquito más, tienen un poquito más de libertad, pero que también es una trampa, porque esa libertad al final del día terminan trabajando más que los mismos empleados. Pero ellos pueden ganar su propio dinero y demás. En la parte derecha del cuadrante, que ahí fue donde las cosas se pusieron interesantes, están los dueños de empresa y los inversionistas. Dicen que los dueños de empresas son las personas que más ganan y ellos se apalancan de los empleados y de los autoempleados. Ellos se apalancan de sistemas. Hoy en día nosotros tenemos automatizaciones, software, muchísima tecnología, pero también se apalancan de empleados y de autoempleados que son freelancers para que su empresa funcione. Esas son las personas que trabajan menos y ganan más dinero. Y aquí fue donde yo comencé mi carrera como trader. Cuando leí eso, no la comencé en ese momento, pero se me prendió, digamos, la chispa de ser inversionista porque en el cuadrante derecho está también la parte de inversionistas, que dice, los inversionistas ponen el dinero a trabajar para ellos. Ellos invierten en empresas o compran empresas y ellos no trabajan para nada, son los que más dinero ganan y son los que más tiempo libre tienen. Entonces, eso, desde que yo leí eso en ese libro, a mis 14 años, para mí eso fue un sueño y ahí yo reprogramé mi mente a que ya yo lo que quiero ser o dueño de empresa o inversionista. Y desde ese momento, ese deseo de ser empleado, ya sea ingeniero o cualquier profesión que le pagaban bien, ya se me fue el deseo desde ahí. Yo lo que quería era ser inversionista. Porque, como nosotros mencionamos, yo te acababa de mencionar hace unos minutos, los empleados son el 99% de las personas que están en este mundo y se reparten el 1% del dinero. Pero los inversionistas, por otro lado, son el 1% de la población mundial, son inversionistas serios, pero ellos se quedan con el 99% del dinero. Entonces ahí explica por qué los inversionistas son más ricos,
Yo, obviamente no me dieron esa educación en el colegio, eso no te lo enseñan en el colegio, pero leyendo ese libro ya yo dije, no, yo lo que quiero es ser inversionista. Y a partir de ahí comenzó, digamos, mi madurez a nivel emocional, a nivel financiera y demás, porque desde ese punto que yo me leí ese libro, yo quería ser inversionista y ahí comencé a leer libros ya de crecimiento personal, eh, cómo invertir y cómo la finanza y todo eso. Bien. ¿Y cuál ha sido la pregunta más poderosa que te has hecho? Yo creo que la pregunta más poderosa que yo me he hecho es muy simple, pero muy poderosa y es ¿cómo? La pregunta más poderosa es ¿cómo? Y es ¿cómo yo puedo lograr lo que sea que yo quiera? A veces uno en los proyectos también, uno quiere lograr cierto tipo de cosas, lo que sea, metas muy grandes. Y yo entiendo que la pregunta que cualquier persona tiene que hacerse es ¿cómo yo lo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo hacer que eso sea una realidad? Entonces, esa es una de las preguntas más poderosas porque en el momento que yo he querido lograr las cosas más grandes, esas ideas muy, muy, muy locas, la primera pregunta que me llega a la cabeza es ¿cómo yo lo puedo hacer? A partir de ahí, todo lo demás comienza a llegar. El cerebro comienza a trabajar. Cuando tú le dices al cerebro cómo, él va a comenzar a trabajar porque tú siembras una pequeña semilla de curiosidad en tu cerebro y a tu cerebro le gusta estar tranquilo. Tu cerebro, tu cerebro es vago, por eso todo lo que es fácil el cerebro lo quiere. Por eso ser disciplinado es tan difícil. Entonces nosotros podemos hackear nuestro cerebro haciéndole preguntas, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? Pero la pregunta ¿cómo? Es la más importante para mí, porque ahí nosotros le damos una incomodidad al cerebro. El cerebro entiende que necesita responder eso para volver a su estado de vagancia. Y lo que va a hacer es, ¿cómo yo hago $1.000.000? Él te va a dar la respuesta. En base, por supuesto, a tus conocimientos, a tus capacidades, a tu nicho, a tu experiencia vivida. Cuando tú le das ese cómo puedo hacer un negocio, cómo puedo crecer en mi negocio, cómo puedo mejorar este problema que tengo en el departamento de ventas, por ejemplo, cómo puedo tener más tiempo libre, cómo puedo hacer más dinero teniendo tiempo libre. Tú plantas esa semilla en tu cerebro vago quiere resolver ese problema para volver a su estado de vagancia. Entonces yo creo que es un hack hacerte la pregunta ¿cómo? A veces nosotros también estamos en situaciones incómodas y tú te preguntas ¿cómo yo puedo salir de esta situación? El cerebro comienza a trabajar. A veces, no sé si a ti te ha pasado, que tú te haces la pregunta ¿cómo? O cualquier tipo de pregunta, en el momento no te llega, pero un día tú estás acostado y te llega. Eso es lo que llaman aha moment, que te llega la respuesta. Y es porque tú, de forma consciente, dejaste de hacerte la pregunta, pero tu cerebro en el subconsciente sigue trabajando, sigue buscando la respuesta a cualquier pregunta que tú tengas. Entonces, el cómo, preguntarme cómo yo puedo resolver este problema, cómo yo puedo crecer, cómo yo puedo escalar, cómo yo puedo estar mejor. Darle muchas preguntas a tu cerebro de cómo, por supuesto, con educación, porque mientras más tú lo alimentas con libros, documentales, aprendiendo de mentores, tiene más recursos tu mente para responderte esos cómo que tú le vas a estar haciendo. Y eso es lo que va a hacer que tú subas de nivel. De forma subconsciente, él siempre va a estar pensando en cómo resolver eso. Tú le plantaste la semilla, él va a estar pensando y él te va a dar una solución para volver a estar tranquilo. Y ahora que mencionas eso, ¿cuál es la diferencia de una mentalidad de alto rendimiento y una de bajo rendimiento? Para tú tener una mentalidad de alto rendimiento, tú debes cuidar tu mente, cuidar tu cuerpo. Porque una mentalidad, por más que tú quieras a pura fuerza de voluntad, decir yo voy a lograr esto, yo voy a hacer esto, o quieras forzar a pura disciplina, es mucho mejor cuando el cerebro está en un estado óptimo. Cuando el cerebro está en un estado óptimo, puede funcionar mejor. Entonces, cosas como la alimentación influyen mucho. Cosas como poder dormir bien influyen mucho también. Cosas como no exponerte a situaciones de estrés te va a ayudar mucho más a la creatividad. Por ejemplo, a mí me pasa que en momentos donde no duermo bien, me siento un poquito estúpido. Y a mí no me gusta sentirme así porque en mis negocios, en mis empresas, casi todo depende de las decisiones que yo tomo.
Yo, por ejemplo, no tengo socios. Si yo tengo ejecutivos que si tienen su voz, importa, pero la decisión final la tomo yo. Entonces, si yo no me siento óptimo, si yo no me siento bien, si yo no hago ejercicio, cuando tomo alcohol me siento muy, muy, muy mal. Cuando como comida chatarra, cuando no duermo bien, todas esas cosas influyen en una mente óptima. Por eso es muy importante nosotros tener buenos hábitos. A veces la gente dice, no, que una cosa no tiene que ver con otra. Y a veces critican mucho a los coaches de bienestar, porque dicen, no, eso no funciona, lo que funciona es saber algo, una habilidad y ejecutar, pero uno no ejecuta de igual forma. Yo he cometido muchos errores en, en mis negocios porque tengo que estar tomando decisiones de forma constante y por estadística, mientras más decisiones tú tomas, más decisiones buenas, más decisiones malas. Y yo me he dado cuenta de que las decisiones malas que he tomado han sido emocional, pero las emociones yo las controlo mucho mejor cuando yo estoy activo haciendo ejercicio, cuando me alimento bien, cuando estoy rodeado de personas positivas, eso influye mucho también. Cuando tú estás en un ambiente hostil, donde personas eh, son negativas, se quejan de todo, de absolutamente todo, por más que tú tengas disciplina y por más que tú entiendas que eso es algo negativo, si tú estás rodeado de eso, sí influye en tu rendimiento a nivel de mentalidad. Porque ya tú no comienzas a operar desde la fe, no comienzas a operar desde el optimismo, sino comienzas a operar desde el miedo, desde la duda. Entonces, las decisiones que tú vayas a tomar influyen en eso, incluso hasta qué tipo de negocio tú puedes hacer. Yo he cometido muchos errores, que he perdido mucho dinero, porque me he puesto a hacer negocios que no tienen nada que ver con lo que yo considero que es realmente mi fuerte. Y cada vez que yo intento irme a, mira, este negocio, aquel negocio u otro negocio, me va mal. Y cuando voy para atrás y analizo por qué yo tomé la decisión de hacer ese negocio, estaba pensando en asegurarme, en hacer algo de bajo riesgo, en hacer algo más estable, en hacer algo que las personas, la mayoría de personas entiendan. Y es porque en el momento que iba a tomar esa decisión, mi familia influía, que a veces no lo hacen por mal, simplemente lo hacen porque te quieren mucho. Y a veces esas personas que te quieren mucho te dan un consejo desde el miedo, porque quieren que tú estés bien. No quieren que tú tomes riesgo, no quieren que a ti te vaya mal. Entonces, ese tipo de cosas bajan mucho tu rendimiento. Entonces, hay que cuidar muchísimo su mentalidad. ¿Cuál es la mejor manera de aprender a expandir tu mente? Hay muchas formas y va a depender mucho del tipo de persona que me haga la pregunta, por ejemplo, o que esté oyendo esta respuesta y también en la etapa de la vida en la que se encuentre. Una de las mejores formas de expandir su mente es rodeándose de personas que ya estén en un nivel más alto que tú. Como dicen frases muy populares, si tú eres la persona más inteligente de la sala, es hora de cambiar de sala. Entonces, no todo el mundo tiene acceso a tener un mentor. Por ejemplo, en mi caso, como yo respondí al principio, a mí me regalaron un libro, pero era una persona que ya estaba yendo mucho mejor en la vida. Me llevaba, no sé, 4 veces la edad que yo tenía en ese momento. Y él, pues, hizo llegar a mí ese libro. Entonces, no todo el mundo tiene acceso a personas así. Una de las mejores formas de tú absorber conocimiento de personas, digamos, que están un poquito más avanzadas, sin necesariamente conocer a esas personas, es a través de la lectura. Casi todos los problemas, todas las soluciones a todos los problemas, ya alguien lo tuvo en el pasado. Y posiblemente la solución esté escrita en un libro. Entonces, tú puedes aprender muchísimo a través de la lectura. Eso, yo he leído cientos de libros y la mayoría de cosas que he aprendido la puedo acreditar a libros, básicamente. Entonces, una de las mejores formas para tú expandir tu mente, expandir tu conocimiento, es a través de la lectura. Otras fuentes de conocimiento súper importantes son los documentales también. Pero la lectura, yo siento que la lectura es lo mejor. En mi caso, a mí la lectura me cambió la vida realmente. Bien. ¿Y qué tan importante en una persona es creer que esa persona puede volverse rico? Todo comienza en la mente. Una persona que se siente capaz puede lograr básicamente cualquier cosa. Nadie que ha logrado a alguien súper, súper, súper grande
ha pensado que no es capaz de hacerlo. Es cierto que en la historia nosotros podemos encontrar accidentes. Por ejemplo, creo que la penicilina y un sinnúmero de medicamentos se descubrieron por accidente. Pero la persona estaba buscando otra cosa, estaba buscando otro medicamento, estaba buscando incluso otro invento. Entonces sí se sentía capaz de lograr algo grande. Sí sucede un accidente y tú puedes lograr cosas grandes, pero nunca te va a suceder un accidente que te dé algo muy bueno si tú no te sientes capaz de lograr algo. No lo que buscas en específico, pero sentirte capaz de lograr algo. Tener esa chispa de yo puedo lograr algo, yo puedo cambiar mi vida. Básicamente, uno de los libros, he mencionado mucho la lectura aquí, pero te digo, la lectura a mí me ha cambiado la vida. Uno de los libros más populares, que yo considero que ese libro ha sido el primero de crecimiento personal. Todos los libros después de eso son copias o te dicen lo que te dice ese libro de una forma u otra, es Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. En ese libro te dice que todo gran logro comienza en la mente. Luego de la mente, luego de tú creértelo y luego de tú tener un deseo ardiente por tú lograr algo, viene la acción. Tú no puedes accionar durante mucho tiempo si tú no crees en lo que tú quieres lograr. Por ejemplo, si yo quiero construir una casa, si yo no creo que esa casa yo la puedo construir, yo no voy a durar mucho tiempo accionando. Entonces, todo comienza desde tú creer que tú puedes lograr las cosas. Pero, como te mencioné, suceden accidentes. A veces tú crees que puedes construir la casa, tienes un deseo muy ardiente por construir esa casa, accionas de forma masiva y terminas creando una mansión en vez de una simple casa. Pero todo es creer que tú puedes lograr algo. Si tú no crees en ti, no puedes lograr absolutamente nada. Y hablando de creencia, ¿cuál es la diferencia entre una creencia limitada y una creencia negativa? Una creencia negativa es cuando tú vibras desde el miedo, que tú solamente estás pensando en los riesgos. Todo lo que tú puedas hacer, tú piensas que va a pasar siempre el peor de los casos. En cambio, una creencia limitante, tú no vibras 100% desde el miedo, tal vez, pero sí desde la duda. Y eso te va a limitar muchísimo a ti a accionar de forma masiva, accionar de forma estratégica. Porque, como te decía anteriormente, en la creencia en ti, una creencia ya positiva, una creencia de que tú puedes lograr absolutamente todo, viene de que de ahí tú accionas de forma masiva. En la creencia limitante, tú ante el primer tropiezo que te encuentres, te rindes, porque estás limitado. Es como que tú no crees en ti. Tú, por ejemplo, estás, no sé, en un maratón, en el primer calambre que te da en el pie, tú dices, nada, esto no es para mí, te rindes. A diferencia de la creencia negativa, que la persona ni siquiera comienza a correr, porque dice, no, yo no voy a ganar. Ni siquiera se esfuerza, ni siquiera comienza, ni siquiera lo intenta. Y una creencia positiva, hablando desde la fe, desde el deseo ardiente, la persona comienza a correr, se puede caer y esa persona se va a levantar, porque él en su mente dijo, yo voy a ganar. Si me quedo en el piso, no va acorde mi acción con lo que yo creo. Entonces, si yo me caigo, me tengo que levantar para que haya una coherencia entre lo que yo creo y entre lo que tiene que suceder. Siempre nosotros mencionamos el tema de que una creencia positiva va a llevar a acción masiva. Y no importa lo que te pase, tú vas a pararte y vas a avanzar. ¿Y cómo ven el dinero y el tiempo las personas de alto rendimiento? Las personas de alto rendimiento, yo me puedo considerar una persona de alto rendimiento y te puedo decir que yo compro el tiempo. Obviamente, en un principio, te puedo decir hace 7 años atrás, yo tenía otra creencia, yo vibraba en otra frecuencia, básicamente. Yo solamente pensaba en dinero. En ese momento, ¿qué yo hacía? Intercambiaba mi tiempo por dinero. Actualmente, ya que tengo empresas y demás, el dinero es súper importante. Obviamente, el dinero, el mundo se mueve por dinero, lamentablemente, o pues de forma positiva, el mundo se mueve por dinero. Entonces, una persona de alto rendimiento siempre está pensando en cómo compro tiempo, cómo compro apalancamiento. Y por eso siempre están contratando más personas. Cualquier cosa que le quite tiempo, ellos lo pagan.
Porque tú dices, mi empresa factura, no sé, 10 millones por una acción importante que yo hago, como puede ser ventas. Hay cosas que no se delegan. Entonces, todo lo demás que me quite tiempo y sí se pueda delegar, las personas de alto rendimiento no ven cuánto le cuesta a nivel del mercado como tal. Si ellos tienen que pujar para comprar el tiempo de esa persona un poquito más costoso, ellos lo hacen sin ningún problema. Porque lo único que nosotros vemos es rendimiento. ¿Cuánto me estoy dejando de ganar por estar haciendo esta tarea? Yo no veo que eso es muy caro, porque yo lo que estoy viendo es lo que me estoy dejando de ganar. Entonces, cualquier persona que me pueda solucionar ese problema, yo lo pago, lo delego. Entonces, siempre hay que pensar en apalancamiento. Por eso uno que tiene ese deseo de crecer y que tiene responsabilidades un poquito más altas, todo lo demás que no sea tan importante, delegarlo. Hay una ley muy popular, que es la ley de Pareto, que es enfocarse en el 20% del trabajo que lleva el 80% de los resultados. Entonces, el 80% del trabajo que lleva solamente el 20% de los resultados, delegarlo. Toda persona de alto rendimiento tiene esa ley muy presente en su vida. Y si yo tengo una tarea que me trae solamente el 20% de resultados, yo la delego, sin importar lo que cueste. No lo pienso en dinero, lo pienso en ahorrarme ese tiempo, para poder dedicarle entonces más tiempo a las tareas que me van a traer el 80% de los beneficios y no pueden ser delegadas. Nosotros delegamos la mayoría de cosas que podemos, pero no todo se delega. ¿Cuál es tu mentalidad con respecto de gastar el dinero y ahorrarlo? Hay que ahorrar. O sea, hay que ahorrar y hay que gastar dinero. Tú necesitas ahorrar dinero, pero el dinero tiene que tener un propósito. El propósito de ahorrar debe ser invertir. Porque a veces muchas personas lo que hacen es ahorro y luego lo gasto todo. Entonces, realmente tú no ahorraste, tú pospusiste un gasto. Pero también gastar no es que esté malo. Porque si nosotros solamente ahorramos, invertimos y no gastamos en gustos, en cosas que nosotros queremos, eventualmente también nos vamos a autosabotear. Porque tú necesitas, o sea, el ser humano necesita vivir. El ser humano no vino a ahorrar, invertir, hojas de Excel, todo muy mecánico, todo muy técnico, sino hay que vivir. Lo que hay que tener un orden, saber hacer las cosas, saber posponer esos gustos. Pero sí te tienes que dar los gustos, sí tienes que gastar. Hay una ley muy importante que yo aplico a mi vida. Eso obviamente varía según la etapa de mi vida. Según más dinero voy ganando, los porcentajes van cambiando. Pero hay una ley muy importante que es tratar de vivir con menos del 50% de tus ingresos, invertir 30% y el 20% gastarlo. Básicamente gastarlo a un punto de desperdiciar el dinero, pero desperdiciar ese 20%. Pero ya invertiste, ya tienes tus gastos cubiertos, ya tienes tu colchón de ahorro para cualquier imprevisto que se te presente. Pero la persona que quiere ser muy disciplinada y solamente ahorrar y ya, ahorrar, no se da gustos y luego viene el atracón, como dicen, como la persona que se obsesiona con una dieta. Hace dieta 2 semanas y a la tercera semana come más de lo que hubiese comido si hubiese tenido un balance. Entonces lo mismo sucede con el dinero. Entonces yo les sugiero a todas las personas que tengan un porcentaje de sus ingresos para gastar. Sucede también que muchas personas te van a decir, no, pero es que a mí ni siquiera me da para cubrir lo necesario. Obviamente, trata de cubrir lo necesario, trata de pagar deudas, trata de invertir, trata de tener incluso otra fuente de ingreso, 2 trabajos, porque si tú no puedes ni siquiera cubrir tus gastos básicos, tienes que trabajar más duro. Lamentablemente tienes que trabajar más duro. No puedes decir, no, es que no me da. No puedo ahorrar, no puedo gastar. Tienes que trabajar más duro, hacer que sí te dé para tú tener un excedente y luego que tú tengas ese excedente, invertir y tener una parte para gastar en gustos. Tú ves que a veces la persona dice, no, que los millonarios no hacen tal cosa. Claro que sí, porque los yates lo compran los millonarios, no lo compran los pobres. Entonces ellos sí gastan dinero.
Los Lamborghini lo compran los millonarios, no son los pobres que lo compran. Los Rolex, los Patek Philippe, todas esas cosas caras lo compran los ricos. Por supuesto, ellos sí invierten, ellos sí tienen sus necesidades cubiertas, pero también tienen una parte para gastar. No lo invierten todo, porque si no, sienten que no están viviendo y van a destruir todas las inversiones que han hecho y lo van a gastar. Entonces sí tienes que tener no quiero decir balance, porque yo no creo mucho en el balance, pero sí tener una parte para tú desperdiciar ese dinero. Gasto libre de culpa. Un gasto libre de culpa. Y para ti, ¿qué tan importante es el agradecimiento o agradecer? El agradecimiento lo es todo. Porque yo he mencionado anteriormente que hay que tratar lo más posible de vibrar en fe, en ese estado positivo de la mente. Porque como te mencionaba ahorita, eso te va a dar más rendimiento, eso va a traer absolutamente todo a tu vida y hay que vibrar en la fe. Entonces, el primer paso para vibrar desde la fe es sentarse a agradecer. En mi opinión, el agradecimiento viene primero que la fe. A veces nosotros vibramos en miedo, pero es porque no nos hemos sentado a analizar todas las cosas buenas que están pasando en nuestra vida. Yo no sé si a ti te ha pasado que tú nunca piensas en lo importante que es tener agua en tu casa para tú ir y lavarte las manos. Es como agua, lo normal. Pero un día tú vas al campo de tu abuela y para tú lavarte las manos tienes que salir, caminar 50 metros, ir a un tanque a lavarte las manos. En momentos así, tú comienzas a agradecer que en tu baño, tú al alcance de simplemente estirar la mano, tú tienes agua limpia disponible. Entonces, cuando tú te sientas a agradecer las pequeñitas cosas, tú comienzas a vibrar desde la fe. Y eso es lo que hace que tú atraigas más. Tú eliminas el miedo, eliminas todos los sentimientos negativos. Yo les sugiero a las personas, es algo que yo hago, y es cuidar mucho, mucho, mucho mis emociones. Y a mí, literalmente, me da miedo el miedo. Porque cuando tú tienes miedo, tú atraes esas cosas. Pero cuando tú tienes fe, tú también atraes esas cosas. Entonces hay que cuidarse mucho de los sentimientos, tanto los negativos como los positivos. Hay que los negativos no tomen fuerza y que los positivos no se debiliten. Y yo siento que el agradecimiento es como la puerta a todos los sentimientos positivos. Y eso va a atraer más cosas a ti. De hecho, la ley de atracción en la misma Biblia lo dice, que el agradecimiento lo es todo. Agradecimiento, fe, todo lo que tú quieras en la vida lo vas a tener. Entonces, súper, súper importante. En mi opinión, el agradecimiento es la puerta a todo lo demás. ¿Qué rol juega la mente subconsciente en volverse rico? La mente subconsciente es la parte más poderosa que nosotros tenemos en nuestro cerebro, porque es la que está trabajando todo el tiempo. Trabaja básicamente 24/7, a diferencia de la parte consciente, que es muy fácil de que se distraiga, mucho más ahora con todo el bombardeo de información que tenemos. Tenemos mucho TikTok, tenemos muchos Reels, mucha información, y la parte consciente es fácil de distraerla. Para tú volverte rico, tú tienes que creer que puedes volverte rico, pero también tienes que ser coherente con eso, porque tú no puedes decir quiero ser rico y no hacer absolutamente nada que te guíe a eso, porque la vida es como un videojuego. No sé si te ha pasado o si tú has jugado algo que tal vez tú no ves el mapa completo, pero cuando tú avanzas se va desbloqueando y se va desbloqueando y se va desbloqueando más cosas. La vida funciona igual y eso es gracias a la parte subconsciente. Tú crees que puedes lograr algo, un proyecto, no necesariamente hacerte millonario. A veces tu meta no es hacerte millonario, simplemente puede ser más feliz o aportar más en tu trabajo por diversión, un proyecto que tú estés haciendo. Si tú de forma subconsciente y tú entrenas eso todos los días y te lo crees realmente, tu cerebro va a comenzar a trabajar, a trabajar y a trabajar. Tú le das fuerza a la parte subconsciente accionando todos los días. Cuando tú tomas acción, el mundo comienza como en el videojuego, a desbloquearte caminos. A veces tú no tienes que saber todo para tú llegar a una meta. Tú simplemente necesitas ver el siguiente escalón. Cuando tú llegas ahí, el cerebro comienza a trabajar con la nueva información que tiene y tú tomas más decisiones. Y así vas avanzando, vas caminando por la vida
el cerebro de forma subconsciente trabaja, tiene nueva información, sigue trabajando, entonces hay que accionar. Yo entiendo que con acción masiva, acción estratégica, tú puedes lograr cualquier cosa que tú creas. Entonces, súper importante cuidar tus pensamientos, cuidar la información que entra a tu cerebro, porque en el momento que tú no estés consciente, el cerebro va a trabajar con la información que tú le diste en la parte subconsciente. Entonces, a veces tú te enfermas por simplemente ver tantas cosas negativas. Y tal vez tú dices, bueno, yo me estoy distrayendo, pero tú estás distrayendo viendo una serie, la parte consciente. Tu parte subconsciente sigue pensando en ese bombardeo de cosas negativas que tú le diste. Esas cosas negativas, esa desinformación y las decisiones que va a tomar de forma subconsciente, la va a tomar con una información mala. Entonces hay que cuidar muchísimo porque literalmente el subconsciente es la parte que más trabaja. ¿Cómo puedes manifestar el éxito en tu vida? Para manifestar éxito es cuidar tus pensamientos. Cuidar tu pensamiento, tratar de vibrar en fe, siempre en agradecimiento, como mencionamos anteriormente. La puerta de la manifestación comienza con el agradecimiento. El agradecimiento te va a llevar a la fe te va a llevar a creer que eres capaz de lograr cualquier cosa. Y si crees que eres capaz de lograr lo que sea, vas a accionar de forma coherente a tus pensamientos. Y la acción, por supuesto, es la que te lleva al resultado. Pero todo comienza desde ahí. ¿Cómo sabrías que ya cambiaste tu mentalidad hacia la abundancia? Hay muchas formas de saberlo. Por ejemplo, te dejan de gustar cosas que antes te gustaban. Pierdes amigos, no porque haya pasado algo necesariamente, sino porque dejas de vibrar en la misma sintonía. Ahí te das cuenta de que tú ya no eres el mismo. Lo que antes te gustaba ya no te gusta. El contenido que tú consumías, ya sea de entretenimiento, chisme o lo que sea, ya no te parece tan divertido como antes. Y hay muchas formas. Tú comienzas a ver muchas señales y comienzan también personas diferentes a entrar a tu vida que están sincronizadas con tu nuevo tú, con tu nueva vida, con la nueva etapa en la que tú vas a entrar. ¿Hasta qué punto tus resultados financieros son solo un reflejo de tu programación mental? Bueno, yo te puedo decir que todo lo que yo tengo hoy en día, todo lo que yo soy hoy en día, fue porque algún día yo creí que podía ser así. Y de hecho, en el momento que yo comencé a hacerlo, yo no pensé que iba a ser tanto. Porque como te mencioné anteriormente, tú tienes que comenzar. Y tienes que comenzar con fe, tienes que comenzar con una creencia de que tú puedes lograr algo. Pero luego la vida se va a encargar de darte información nueva y de decirte, hay un escalón más alto, hay un escalón más alto. Pero tú siempre tienes que creértelo. Entonces, como yo te mencioné, yo vengo de una familia muy pobre, no del pobre normal, muy pobre, donde no había educación financiera, no había inteligencia emocional, no había absolutamente nada, casi que no había ni comida, ni siquiera. Y de ahí yo comencé a reprogramar mi mente a través de libros, comencé a entrar información valiosa en mi mente y comencé a creer que yo podía cambiar mi vida. Comencé a creer que yo podía lograr cosas más grandes. Y siempre lo he creído así. Me ha pasado en momentos de que las cosas no van bien, porque no siempre las cosas salen bien. De hecho, yo me atrevo a decir que nunca van a salir bien, porque el fracaso no es lo opuesto al éxito, sino es parte de, está en el camino. El éxito está aquí y aquí hay un fracaso, aquí hay otro, aquí hay otro. No están separados, sino que están en el mismo camino. Entonces, en los momentos en el que yo me he encontrado con fracasos, a mí me da miedo el miedo, porque yo tuve una crisis muy grande en un momento de mi vida. Yo te puedo decir que casi todos los años tengo una crisis diferente y cada uno es más grande que la anterior. Yo con el tiempo he aprendido que cada crisis me va a enseñar algo. Cada crisis yo lo veo como una oportunidad, pero antes no era así. Antes de yo reprogramar mi mente a que el éxito y el fracaso no son cosas opuestas, sino que son parte de lo mismo. Cuando yo entendí eso, yo comencé a ver el fracaso como una oportunidad, como voy por el camino correcto,
lo que ya no tengo que hacer eso, tengo que hacer otra cosa, pero en este mismo camino. Entonces, antes de yo reprogramar mi mente para eso, a mí me daba mucha ansiedad, me daba mucho estrés, cómo iba a solucionar ese problema, cómo iba a salir de ese agujero, cómo yo iba a subir al siguiente nivel, cómo iba a solucionar eso. Y a veces no tenía la respuesta y comenzaban la misma ansiedad, comenzaban esos sentimientos negativos a apoderarse de mí y me daba miedo de no poder lograr las cosas, de ver mis sueños destruidos, mi propósito destruido, y eso me daba mucho miedo. Entonces, con el tiempo, yo, la misma lectura, comencé a entender que el éxito o los fracasos son parte del éxito. Tú vas a tener un éxito y para eso tú necesitas tener varios fracasos, pero están en el camino, no son opuestos. Cuando yo entendí eso, yo dejé de tenerle miedo al miedo, porque yo, conociendo que el miedo es uno de los peores sentimientos porque tú vas a atraer lo que tú temes. Y yo sabiendo eso, pero no teniendo respuesta a solucionar mi problema, decía, no quiero durar mucho en este estado mental, porque las cosas lo que van a hacer es empeorar. Y trataba de agradecer por el mismo fracaso, agradecer por lo que me había enseñado el fracaso, tener fe de que había una solución, cambiaba mis sentimientos a algo más positivo, incluso embarrado en en lo peor del mundo. Y cuando vibraba en agradecimiento, vibraba en fe, mi cerebro, mi parte subconsciente, comenzaba a buscar soluciones positivas. Y ahí salía del problema y siempre que yo me encuentro con un fracaso, subo a un siguiente nivel. Al principio, antes de yo entender eso, era muy difícil para mí. Cada fracaso literalmente me destruía, me daba un ataque de ansiedad y demás. Hoy en día me emociona. Si fracaso, pues yo sé que voy a subir al siguiente nivel, porque siempre ha sido así. Antes de yo avanzar en la vida, un fracaso. Y un fracaso más fuerte, más grande que el último fracaso que tuve. Pero la recompensa también es mayor. Entonces ya hoy en día yo puedo decir que no le tengo miedo al fracaso. Obviamente no por eso tomo decisiones estúpidas, calculo las cosas, porque tampoco es bueno estar en ese momento, estar en el piso, en ese momento de fracaso. Lo que cuando llegue ese momento sé entenderlo. Y sé que tengo que pararme de ahí, sé que tengo que seguir adelante. Y sé que la recompensa va a ser mucho más grande. Todo lo que me quitaron va a volver multiplicado. Eso me emociona y eso me hace enfrentar el fracaso de cualquier manera, porque ha pasado tantas veces que ya incluso hasta me emociona a veces. Y ahí es donde yo reprogramé a no temer y trato de evitar el miedo. No evitar hacer cosas que me den miedo, sino no temer a las cosas, pensar la parte positiva. Todo tiene solución, todo siempre pasa por algo, cada fracaso te está enseñando algo. Tú a veces le pides a Dios, Dios, quiero lograr tal cosa. Él no te va a dar la cosa como tal. Él te va a dar un fracaso que te va a enseñar cómo hacer esa cosa, cómo mantenerla, cómo escalarla y cómo hacer que ese éxito no te destruya más adelante. Entonces, eso es clave en la reprogramación de mi mente con respecto a los sentimientos positivos y negativos, súper clave. ¿Y por qué hay tanta gente que cree que el dinero es malo o corrupto? Depende, porque también eso es algo cultural. Si tú vas a países desarrollados, nadie cree eso. Pero nosotros estamos en Latinoamérica y sí es una creencia común, una creencia limitante. Y es que en Latinoamérica el porcentaje de pobreza es mucho más alto. Tú en cualquier lugar que tú vas, posiblemente te encuentres 9 personas que vienen de una familia pobre. Aunque hoy en día estén bien, 9 vinieron de una familia pobre. 1 tal vez vino de una familia rica. Entonces, por la misma cultura que nosotros tenemos esa creencia limitante que va pasando de generación en generación. Yo te he dicho que yo vengo de una familia muy, muy, muy pobre y eran pobres por su mentalidad. Mi abuela tenía una mentalidad muy de escasez. Tanto así que hoy en día nosotros podemos decir que somos ricos y ella, cuando yo voy a comer los sábados, por ejemplo, si hay un pollo entero, ella hace medio pollo. Tú le preguntas por qué, no hay razón. Pero si vamos a su subconsciente,
su creencia es de que hay que hacer medio pollo, no un pollo entero. Entonces, son cosas culturales. Entonces, uno es el que tiene que encargarse de romper eso. De que si yo tengo hijos, por ejemplo, el día que vayan donde mi abuela, que no se le pase, porque en las cosas pequeñas es donde se convierten en las grandes, de que no se le pase de que, bueno, hay que hacer medio pollo. ¿Por qué? Hay que hacer un pollo entero, hay que hacer lo que sea suficiente, hay que hacer lo que se necesite. No desperdiciar el dinero, no desperdiciar los recursos, pero tampoco comer poco porque sí, porque hay que ahorrar, porque eso es algo que no es mi contexto actual. Y en Latinoamérica se le pasa demasiada creencia limitante a las personas. También en Latinoamérica somos muy religiosos, a diferencia de países desarrollados que sí tienen sus religiones, pero no tan marcadas como en Latinoamérica. Yo siento que en Latinoamérica somos muy, 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 muy religiosos y hay cosas de la Biblia que la malinterpretan. Porque te dicen, los ricos no entran al reino de los cielos. Y ya dicen, bueno, no hay que tener dinero. Te dicen, el dinero es malo. Pero no es que el dinero es malo. El amor al dinero puede ser malo. Si tú no tienes una buena educación, tú por dinero puedes hacer cualquier cosa, sea bueno o sea malo. Entonces ahí es donde está el problema, pero no es el dinero. El dinero es simplemente un recurso. Entonces en Latinoamérica siento que muchas de esas cosas vienen de parte de la religión. No es que sea culpa de la religión, es la mala interpretación de las cosas. Entonces eso se pasa de generación en generación y nosotros somos los que tenemos que, pues, reprogramar nuestra mente a través de educación, educarnos, ver documentales, entender el porqué de las cosas. Yo soy mucho de cuestionar todo. Me dicen, mira, esta cosa es así, así, así. Yo te pregunto, ¿por qué? A veces, cuando tú te haces la pregunta ¿por qué?, te das cuenta de que el que te lo está diciendo no tiene ni idea. Fue porque su mamá se lo dijo y su abuela se lo dijo. Hay un cuento muy popular de una niña que le pregunta a la mamá, ¿por qué nosotros le cortamos la cabeza y la cola al pescado? Y ella le dice, no sé, porque mi abuela lo hacía así. La niña va donde la abuela y le pregunta, abuela, ¿por qué nosotros le cortamos la cabeza y la cola al pescado? Y ella dice, no sé, mi mamá lo hacía así. La niña va donde la bisabuela y le pregunta, mamá, ¿por qué le cortamos la cabeza y la cola al pescado? Y ella dice, lo que pasa es que antes no teníamos las ollas, los sartenes tan grandes como lo tenemos hoy en día. Y para que pudiéramos cocinar eso, había que hacer eso. Entonces la niña cae en cuenta de que hoy en día nosotros no tenemos que cortarle la cabeza y la cola, porque ya tenemos ollas, sartenes más grandes, el pescado cabe entero y punto. Pero la niña fue curiosa. La mamá no, la abuela no, y sigue repitiendo cosas que no tienen nada que ver. Lo mismo sucede con el dinero, y eso es lo que pasa en Latinoamérica. La niña puede romper el sistema. La niña rompió el sistema. La niña rompió la Matrix. Tú tienes que ser esa niña.